Continuar, por supuesto, actualizando esta información a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nos centramos en nuestro primer tema ya aquí en Las Cosas Como Son. Está en estudios Miguel Antesana. Él es experto en marketing político. Perdón. Buenas noches, bienvenido a RPP. Joana, buenas noches. Hoy cuando empezamos a recibir las informaciones muy temprano y encontramos una frase que dice Perú a toda máquina, que es de ahora en adelante, o va a ser, para ser exactos en el término, el logo y la marca que vincule al gobierno de la República, al gobierno de José Gerí hasta el próximo julio de 2026, ¿no? Entonces uno dice, bueno, empieza a verse la resolución, a entender esta frase institucional para el 2026, perdón, que dispone toda publicidad informativa, campañas de Estado, un diseño de logo, una frase oficial. ¿Cómo observa esto usted como experto en marketing político? Bueno, si nos vamos estrictamente por lo que dice la resolución, hay bastante confusión en todos los términos que se están utilizando. Se comienza diciendo que esto va a ser una política de comunicación social del Poder Ejecutivo del Gobierno y es solamente un refrán, una frase que se va a utilizar en todas las pautas comunicacionales que va a utilizar el Poder Ejecutivo a partir de ahora y que va a utilizar también todas las que son las instituciones públicas. Entonces, eso es lo que en realidad va a ser. Es una frase que se va a utilizar como un sello, una forma, pero no es una marca como tal, porque la marca implica muchas más cosas que no la lleva. Claro, pero digamos su lectura en cuanto a marketing necesaria, útil, ¿cuál va a ser la trascendencia de que nosotros, los ciudadanos en general, empecemos a ver Perú a toda máquina, por ejemplo, en libretas, en lapiceros, en polos, porque se entiende que va a todo nivel, ¿verdad? Va a todo nivel. Efectos y consecuencias positivas para la población y ninguna, porque solamente lo que vamos a ver es identificar que esa va a ser la frase que distingue al gobierno de transición de Gerí. Nada más. Eso es lo único que va a suceder. Generalmente hay esta práctica desde hace muchos años de muchos gobiernos que hay una frase que distingue al gobierno, pero eso se da al inicio del gobierno y estamos hablando de un periodo de supuestamente de 5 años y que tiene que haber una coherencia entre lo que va a hacer el gobierno y lo que quiere estampar a través de esa frase, ese eslogan, ese lema. Pero en el caso del gobierno de Gerí, que es de transición y que ya sabemos que tiene fecha de vencimiento en julio de 2026, no tiene mucho sentido colocar esto porque además todo el esfuerzo que requiere, tanto logístico como de elementos y gasto que Ujú. implica, porque hay que todo, entonces, colocarle esta frase a nivel de comunicación de todas las instituciones públicas. Ahora, hay algunas agencias, incluso internacionales, como por ejemplo la agencia EFE, que ponían en su titular, y uno puede revisar, la información es por supuesto totalmente pública, dicen, ¿no? La frase la máquina, que alude en realidad a un tema de reggaetón, es utilizado por el presidente actual de turno. Entonces, ¿cuánto puede sumar realmente, digamos, este vínculo de además un personaje que es el imitador del presidente José Gerí en redes sociales, en distintas redes sociales? Y si bien es cierto, el presidente ha dicho que no le molesta, digamos, esta imitación, utilizar justo esta frase en lo que va a ser el eslogan, lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante. ¿Cuánto suma, cuánto resta? Yo creo que resta bastante porque le quita importancia a lo que es la majestad del cargo público, no a la persona, sino a la majestad del cargo de la presidencia de la República. Como tú acabas de decir, que agencias internacionales digan que se va a utilizar una frase que se vincula con un reggaetón, por supuesto que no da mucho orgullo que digamos. Y esto a la larga, al final, no le va a aportar para nada a la gestión pública, porque estamos hablando que las personas esperan resultados, no solamente una frase para que se identifique al gobierno de turno. Es más, fíjate que cuando el presidente de la República va a una ciudad de fuera de Lima, hay un sector de la población que le pide que baile la máquina, Que hay le otra grita la gente, frase, ¿no?, que sí. diga la frase, otra gente que le reclama. Entonces, colocar este refrán o este lema o esta oración en sus sellos de comunicación en realidad no va a aportar mucho que digamos porque lo que la gente espera resultados, que hasta ahora no se están viendo en términos concretos. Una intención, digamos, entonces de estar quizás cercano a generaciones más jóvenes, a personas más jóvenes? ¿O cuál es el fin para tratar de entender que de pronto esta va a ser la frase que acompañe los últimos meses del presidente José Geri, que por cierto no son muchos? Yo creo que va por el lado último que acabas de decir, la frase que acompaña al gobierno de Gerí, nada más. Y no tiene mucho sentido además porque generalmente estas frases ahora las vamos a ver en campaña electoral. En campaña electoral tiene sentido porque las frases se hacen para diferenciarse de la competencia, de los demás productos, de los demás candidatos. En el caso de Gerí,
es el gobierno, es un solo gobierno que además que sabemos que tiene fecha de vencimiento. Entonces no tiene mucho sentido que se aplique en este momento. No lo va a diferenciar para nada de lo que viene haciendo, no va a hacer mayor conexión ni va a hacer que los resultados finalmente se den. Va a depender de la gestión pública, de las instituciones públicas y por supuesto el liderazgo que él deba tener. Que por supuesto que tampoco no se manifiesta a través de remangarse la manga, de salir, de toda esta parte que es mucho de la imagen personal, que es lo que ha venido trabajando desde que asumió el mandato. ¿Un mal asesoramiento quizá? Yo creo que hay un desconocimiento de la seriedad de lo que es la imagen presidencial, de la imagen de una persona. Y que además no toman en cuenta también otro concepto que también es muy poco conocido, que es la reputación. Cuando hablamos de reputación estamos hablando de acciones, de resultados, no solamente de la imagen, de lo que aparenta ser. Tú puedes tener mucha cercanía con la población, pero cuando ves los resultados siguen las extorsiones, siguen los muertos, etcétera. Entonces ahí la reputación es totalmente negativa, independientemente que la gente lo identifique cercano, juvenil o lo que sea. Entonces yo creo que hay mucha confusión en la gente que rodea y que maneja la comunicación. Podríamos pensar, en todo caso, Miguel, que quizá esta es una frase que podría tener un fondo político de acá a algunos años. Mira, todo es posible, ¿no? Como Vizcarra, Perú primero y después su partido. Si es una intención de largo plazo, de trampolín, de lo que está trabajando, de lo que está actualmente ocupando un cargo público y dentro de 5 años intentar la presidencia, mira, también entonces podríamos inclusive especular que esto sería peculado de uso, si es que hay alguna conexión las próximas elecciones en 2031, ¿no? Ok, y tú lo acabas de mencionar, cuando uno piensa en Perú primero, ¿no? Esta frase que no solo repetía constantemente Martín Vizcarra en su momento cuando era presidente, sino que de pronto vimos que fue impresa, bordada en distintos, polos, casacas, es decir, que implica un presupuesto. ¿Qué es lo que señala, digamos, la resolución o cuál debería ser el camino del presupuesto con relación a este tipo de frases, de eslogan, que son parte de una publicidad con el fin de marcar la intención de un gobierno? Marcar el gobierno de Gerí, nada más, Fin. ni siquiera la gestión. Eso es únicamente, es la marca Gerí, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto implica que todas las instituciones públicas a nivel comunicacional tienen que agregarle, además del gobierno del Perú, además de la mancheta, además del logo de la institución, esta frase que se acaba de lanzar. Y esto implica un gran gasto, porque independientemente que han salido inclusive hoy ministros diciendo que no va a haber gasto porque todo es digital, el manual de identidad gráfica que ya está circulando implica placas, implica ropa para el presidente, ropa para los ministros y cualquier aplicación que tenga que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿estaría, digamos, dañando el presupuesto? No digo dañando, porque si eso ya estaba presupuestado, simplemente ya se tiene con qué cubrir. Ahora, el presupuesto se discutió hace pocas semanas. Habría que preguntarse si ya se tenía pensado en eso, porque si no, entonces tendrían que reasignarse partidas de la PCM o de los respectivos ministerios para hacer estas aplicaciones con todas las piezas que tienen ese tipulado. Y finalmente, digamos, costo-beneficio. Estaba revisando rápidamente, por ejemplo, cómo le ha ido con un tema de justamente inversión en publicidad o en frases a algunos presidentes, como es Gustavo Petro en el 2022 fue muy criticado porque utilizó 131.535 millones solo para contratos, por ejemplo, de publicidad, pero específicamente para su imagen. Y a Javier Milei, en el caso de Argentina, lo que se le critica es, digamos, una inversión bastante fuerte, pero en el tema digital. No va exactamente con lo que ha sucedido hoy y esta resolución y lo que hemos conocido de él en la frase Perú a toda máquina, pero digamos que hay una relación de cómo cada gobierno en distintas partes del mundo y en este caso en Sudamérica tratan de poner ciertos sellos. ¿Este sería finalmente el sello de José Gerí? Sí, tal cual. Es el sello que Gerí quiere dejar puesto por su presidencia provisional. Vinculado a un reggaetón, finalmente. Vinculado a un reggaetón y ese va a ser el recuerdo que va a tener. Fíjate que en el caso de Sagasti, que también fue un gobierno de transición y que duró casi la misma cantidad de meses, él no aplicó esta frase. Él no tuvo que buscar un eslogan, nada. Él simplemente gobierno de transición y terminó el mandato que en ese momento tenía que culminar. Entonces, lo que él está pensando, Gerí, en este caso, simplemente gira en torno a la imagen personal de Gerí. Beneficio de la sociedad, honestamente, yo no veo ninguno para esta situación. Beneficio, en todo caso, de recordación de marca, ya si nos centramos en un tema de marketing como tal. Pero ojo, esta marca es asociada a Gerí
y depende de lo que suceda de aquí hasta que cumpla su mandato, también va a estar asociada, tanto los fracasos como los éxitos. Es como la frase que pueda tener Humala, la frase y está preso, Vizcarra y está preso, y así podemos seguir la cuenta. Entonces, eso no necesariamente va a implicar que la gente lo vincule positivamente con la persona, va a depender mucho de lo que haga finalmente. Si hablamos de un marketing político, ¿en qué sí se deberían preocupar en estos momentos? Más Mira, allá de Perú a toda máquina. más que marketing político, yo creo que lo más importante es trabajar la comunicación gubernamental, que es una cosa completamente diferente. Ujú. Porque si hablamos de marketing político, también solemos tocar, digamos, tangencialmente lo que es el marketing electoral. Y en el caso de un gobierno no puede hacer marketing electoral porque no está en campaña, ya está trabajando, ya fue electo. Claro, Geri no, Geri está asumió la presidencia por las circunstancias que ya Ujú. conocemos. Entonces lo que debería preocuparse es ver cómo hace la comunicación con la ciudadanía, cómo se generan canales de interacción con la ciudadanía para satisfacer las necesidades, para cubrir todas las cosas que necesita la sociedad. Eso es lo que debería hacer. Marketing político no, porque finalmente no va a vender nada y además no compite con nadie. Entonces, el marketing político a nivel gubernamental muchas veces es destinar recursos a un saco vacío que no va a Ujú. generar rédito necesariamente. Y por eso, como se vienen manejando actualmente, ¿es ahí, digamos, donde se pudo poner un mayor esfuerzo? En comunicación gubernamental, establecer una política de comunicación realmente de gobierno, en la cercanía, en medir o ver dónde hay espacios en los que la ciudadanía no está siendo atendida. Ujú. Y no a través del presidente, a través de la red X, respondiendo a cualquier post, sino de las instituciones que respondan adecuadamente las necesidades de la gente. Eso es donde deberían enfocarse los esfuerzos. Ahora, diferencias, y esto sí hay que decirlo porque se nota claramente, eh, que los ciudadanos pueden notar entre los ministros de Dina Boluarte, que no todos salían a dar, por ejemplo, explicaciones o respuestas, ya sea redes sociales o en todo caso en entrevistas, y lo que sucede ahora con los ministros actuales y el presidente José Gerí. Pero finalmente, y al margen de esas, digamos, diferencias que son notables y que los ciudadanos además quizás sintieron como un primer impacto de cambio. ¿Estas decisiones deberían ser consultadas en el Consejo de Ministros? Porque finalmente también los consejos de ministros, al ser en su mayoría públicos y a la prensa poder tener acceso y poder generar algunas preguntas, quizá este tema hubiese sido conocido antes. En primer lugar, recordemos que Boluarte le dejó la valla muy bajita a Geri. Así que cualquier cosa que se haga iba a estar sumamente más arriba de Boluarte. En segundo lugar, esto ha salido de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, seguramente ha sido discutido en algún momento, porque viene una decisión ya de Pero no consenso. podría ser una decisión solo de José Gerí, del presidente. No, no. De hecho, no. De hecho, la PCM existe para eso y se hace responsable y los ministros se hacen corresponsables de las medidas que se Bueno, tomen de en el hecho, Poder en la Ejecutivo. resolución menciona que es la presidencia del Consejo de Ministros quien se va a hacer cargo de diseñar el logo, de, digamos, armar todo Ujú. lo que significa realmente a toda máquina. Exacto, pero independientemente de eso, sabemos que en el Perú tenemos un régimen presidencialista. O sea, es como que el rey reina pero no gobierna, pero sí está. O sea, finalmente el presidente dice las cosas y la PCM toma en cuenta lo que el presidente diga. Entonces, las responsabilidades administrativas del gobierno recaen en la PCM. Pero fíjate que se han tomado en cuenta las circunstancias que rodean a Gerí con el tema del reggaetón y todo ese tipo de cosas. Él está tratando, digamos, de ser un presidente cercano, un presidente, a ver, joven. ¿Qué es la intención final en cuanto a imagen en general? Yo creo que la primera impresión que él quiso causar era de que estaba haciendo cosas en relación con Boluarte, que era una presidenta que guardaba silencio, lejana, distante de la población, terca, que no admitía las responsabilidades. Y entonces él comenzó con una estrategia de salir y todavía la mantiene, de estar con la gente, viajando, con las mangas remangadas, muy del marketing electoral, por cierto, ¿no? De los candidatos que Muy salen. Bukele también, ¿no? ¿Perdón? Muy Bukele también. Mira, pero ¿O no? Bukele tiene resultados, él no, al contrario. No, me refiero quizá un poco en el aspecto físico de algunas Se ha dicho mucho presentaciones. que hay un Ujú. coqueteo con Bukele, pero yo creo que hay bastante distancia de Ok. Bukele con Geri. Entonces él ha querido quizás marcar esa distancia y marcar pues una diferencia y que era muy fácil hacerlo, porque como te digo, Boluarte pues no estaba haciendo nada a nivel comunicacional, muy mala comunicación. Sin embargo, en estos momentos la gente lo que necesita son resultados. Y fíjate que a partir del próximo año, que nos faltan muy pocos días,
va a solaparse con la campaña electoral. Y al solaparse con la campaña electoral, entonces esos resultados que la gente espera del gobierno actual, como que van a estar quedando medios Es disimulados. decir, en fecha de información y en contenido en general, ¿va a pasar quizá desapercibido? De repente, porque vamos a estar pendientes más de los candidatos y de lo que digan y lo que pase. Entonces, eso le puede jugar tanto a favor como en contra. Pero esta frase, este marketing político, ¿le puede jugar, ya si hablamos en estos momentos, por ejemplo, más bien a favor de Somos Perú? ¿O no yo siente creo que que hay no. ningún No, tipo yo de creo vínculo? que no. Ahorita cada partido va a tener que hacer su propia estrategia de campaña electoral. Ujú. Entonces, vincularla con los partidos yo creo que también sería demasiado atrevido, ¿no? De hecho, esto solamente yo creo que gira en torno a la imagen personal de Gerí, y eso es lo que él quiere marcar. Dejar un sello, dejar algo de cómo hizo las cosas, pero, insisto, son 7 meses que faltan y va a depender de los resultados que también tengan estos 7 meses. Es decir, que si los resultados no favorecen o si las cifras, por ejemplo, en cuanto a delincuencia no mejoran, el tratar de vincular esta frase Perú a toda máquina, quizá con un perfil ya para los próximos años o una posible candidatura más adelante, no sería la frase más No adecuada. sería la frase más adecuada. Es más, esto puede ser un boomerang, porque si los resultados que comienzan a mostrarse son negativos, se va a utilizar sarcásticamente la frase. Ujú. Este era toda máquina, así como otra frase de un alcalde que renunció, que se utiliza que estamos en la potencia mundial, igualito le comienza en boomerang. Entonces, no necesariamente cuando este tipo de cosas giran en torno a la persona, tienen resultados positivos. Perfecto. Miguel Antezana, muchas gracias. A ti, Gracias, como Ivana. siempre, bienvenido a RPP y a Las Cosas Como Son. Miguel Antezana, experto en marketing político. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar del futuro económico del país y de todos los peruanos. En breve.